En la diapositiva 12 vamos a encontrar un esquema que resume lo que les estoy comentando, donde la lectura desemboca en la construcción de una representación mental del significado. Eso es a donde debe llegar la lectura. Pero ojo, entre el inicio de leer, un componente fundamental es la decodificación, que debe enseñarse y debe dominarse para poder entrar al significado sin dificultad. En la diapositiva 3 encontramos lo que es la representación mental. Vamos a encontrar un esquema donde encontramos que el ser humano se apropia de la parte semántica, del percibir, al actuar, al interaccionar con los objetos, al poder hacer vínculos con la sociedad. Empezamos a construir nuestra cosmovisión, nuestra representación del mundo, y por eso es que muchas personas tienen campo semántico, tienen un vocabulario, tienen significados. Bien, en resumen, en la diapositiva 14, dos ideas puntuales, ¿no? El leer no es solo el percibir grafismos, el leer es la transformación de estos signos lingüísticos a significados. El leer como fin supremo tendría el comprender una lectura, ¿no? Eso es un fin supremo. Y García Madruga y Luque, en el año 93, ellos han realizado mucho trabajo en investigación de la memoria operativa verbal. Ellos nos plantean que en un primer momento, dicen, la lectura es un proceso, que lo que queda bien claro es lo que pasa al inicio, ¿no? Queda bien claro el objetivo, ¿no? del punto de partida, el estado de partida, que es el poder descodificar una serie de patrones, ¿no? Eso queda claro. Pero lo que todavía se debería investigar y todavía no se conoce mucho para García Madruga y Luque, es lo que sucede en estos procesos ya más superiores, ¿no? La metacognición, el pensamiento, si bien es cierto hay intentos de evaluación, muchas veces es muy difícil el poder evaluar este tipo de representaciones. Entonces ellos dicen que la lectura es un proceso en el que en principio lo único que resulta claro y objetivo es el punto de partida, una serie de patrones gráficos con respecto al cual la tarea de la investigación consiste en caracterizar de la forma más precisa posible el estado final, es decir, el tipo de representación mental que se produce y las transformaciones intermedias, los procesos que interactúan para lograr esa representación mental. Entonces, para ellos lo que sí es bastante claro es cómo se inicia el proceso lector, pero lo que es bastante complejo de poder caracterizar o entender es cómo se llega a hacer estas representaciones mentales. Es más, cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene diferentes formas de representar cuando lee un texto. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son algunas definiciones de lo que es leer. Es importante que cada uno de ustedes saque su conclusión de lo que es leer, porque en función de esta conclusión ustedes van a actuar como maestros, como mediadores en el aprendizaje y en la enseñanza de lo que es leer. Entonces, según el enfoque que ustedes manejen, van a intervenir, van a enseñar. Ahora vamos a pasar a un segundo punto. En la diapositiva 16 vamos a encontrar, a partir de esta diapositiva, lo que considero importante como profesionales de la lectura que deberíamos conocer, que son las etapas de la lectura. Uta Fritz es un teórico que nos habla acerca de las etapas del desarrollo. Él nos menciona 3 etapas y vamos a caracterizarlas. Estas etapas no tienen edades, es decir, no es que de cierta edad a cierta edad uno va a tener esta característica. Por lo general, si nos hacemos un paralelo con la educación básica regular, podríamos decir aproximadamente en qué etapa o en qué nivel de educación estaría el niño o el alumno que tenga una de las 3 etapas, ¿no? Pero no necesariamente vamos a ver o vamos a encontrar edades rango, porque podría existir una persona
analfabeta de más de 20 o 30 años, que no sabe leer y de repente está en una etapa logográfica, una etapa muy inicial, porque no descodifica. Entonces, no depende de una edad, sino depende básicamente de la oportunidad de aprendizaje que hemos tenido de la lectura. Ese es un primer punto. El otro punto es que vamos a ir haciendo un paralelo de las etapas con lo que es la educación, en este caso de la educación básica regular. A partir de la diapositiva 17 van a encontrar un esquema muy sencillo donde podemos encontrar las 3 etapas. En resumen, la primera etapa es la etapa logográfica, como su nombre lo indica, hablamos de logos. La etapa alfabética es la segunda etapa y la etapa ortográfica es la última etapa. Son 3 etapas que van a desarrollarse según el aprendizaje de los niños de forma secuencial. En la primera etapa, en la diapositiva 18, vamos a encontrar que la etapa logográfica se va a caracterizar porque los niños reconocen las palabras del contexto en el que se desarrollan sin una mediación o sin la necesidad de mediación fonológica. ¿A qué me refiero? No descodifican, pero pueden hacer una, entre comillas, lectura. Esto lo vamos a encontrar muy frecuentemente con nuestros familiares, alumnos que son pequeños y todavía no han cursado enseñanza de la primaria, ¿no? O no se les ha enseñado a leer. Podríamos decir niños pues, de 2 años, 3 años, 4 posiblemente, ¿no? Que todavía no leen, pero cuando están por la calle, ellos asocian las palabras de los carteles y dicen, ¿qué dicen, no? Por ejemplo, Coca-Cola, pueden decir metro, etcétera, diferentes palabras de marcas reconocidas que han sido asociadas por sus padres a través del lenguaje oral y que ellos van repitiendo porque se les hace familiar en el contexto. Eso se llama la lectura logográfica, una lectura que no tiene descodificación. No es que, por ejemplo, el niño ve la palabra chisito y de repente el niño va a hacer la descodificación de chisito, ¿no? Como ch, i, s, i, t, o, s. No hace ese tipo de codificación. Lo que él hace es leer la palabra completa por los rasgos que existen, es decir, el tipo de letra, el color de fondo, lo que le rodea la palabra chisito, y es por eso que él saca que ahí dice chisito, porque el papá o la mamá también lo han asociado verbalmente. Si sacáramos la palabra chisito en una hoja bond y lo escribiéramos simplemente sin los colores de fondo, sin lo que lo rodearía con las características del logo, el niño no lograría leerla. No lograría leerla porque él no descodifica. Lo que él hace es, a través de las reglas de asociación, él asocia la forma escrita con la expresión oral de la palabra. Esa se llama la etapa logográfica, se lee por logos. Entonces el niño logra leer los logotipos más comunes de su contexto familiar y comunal. En la diapositiva 19 vamos a encontrar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos al Visa, tenemos Coca-Cola, tenemos Google, ¿no? Una serie de logos que ya son reconocidos por los niños y que no es necesario que lean, simplemente los reconocen, como les repito, por el contexto, por los rasgos significativos de esa palabra. Entonces, en la diapositiva 20 encontraríamos un resumen de qué procesos cognitivos están implicados en la lectura logográfica. Bueno, en la lectura logográfica vamos a encontrar 2 procesos, procesos de bajo nivel y de nivel intermedio. Los de bajo nivel, por ejemplo, encontramos a la percepción visual. La percepción visual, o la percepción en general, porque también está la auditiva, está implicada en la lectura logográfica. Y el segundo proceso, un proceso de nivel medio, es la memoria visual. Tanto percepción como memoria visual son trabajados por los niños y por eso es que ellos leen por logos. No estamos hablando aquí de procesamientos léxicos, todavía no existe hasta aquí la regla de conversión grafema-fonema.